Saludos mi gente, saludos, saludos, muchas bendiciones a todos. Hoy les tengo un tema muy interesante que me habían pedido que lo haga desde hace tiempo y se trata de la música, porque sabemos que la música es una gran parte de nuestra vida, es una gran parte de nuestra vida y es algo de nuestro diario vivir, ¿no? Entonces no será una clase larga, pero sí será una clase muy interesante. Vamos a empezar con el libro de Colosenses capítulo 3 y versículo 17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Entonces todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, sea que estemos en el trabajo, compartiendo con amigos, en una fiesta, entre familia, tenemos que tener en mente que somos representantes de Cristo en este mundo y tenemos que comportarnos de tal manera, ¿no? Primero vamos a ver un relato muy conocido que muchas personas se lo saben. Se trata del rey David, en ese tiempo del rey Saúl con David. Será primero de Samuel capítulo 16 y versículo 14. Y dice: el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Entonces vemos que los siervos de Saúl le están dando una sugerencia de cómo él puede quitarse de encima ese espíritu malo que tiene. Versículo 17. Y Saúl respondió a sus criados: buscadme pues ahora alguno que toque bien y traérmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Entonces vamos a ver cuál es esta persona de cual los siervos le están hablando a Saúl. Brinquemos al versículo 21 y dice: y viendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él le amó mucho y le hizo su paje de armas. Y Saúl envió a decir a Isaí: yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano. Y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Ahora podemos ver de una parte de qué bien era, de cómo era bien la música, por una parte, porque le aliviaba, le quitaba de encima el espíritu malo que tenía Saúl, le traía alivio, ¿no? Ahora veremos, por otra parte, qué influencia puede tener la música sobre una persona. Iremos al capítulo, el mismo libro de Samuel, primero de Samuel, capítulo 18. Y iremos al versículo 6. Porque tenemos lo que nos llamamos hispanos, latinos, tenemos varios géneros de música. Tenemos lo que le llaman el género urbano, la bachata, el merengue, la salsa, el dembow, el reggaetón. Y cada tipo de música
especialmente la palabra que se canta, la comunicación, la forma de que se expresan en esa música, tienen una cierta vibración en nuestro espíritu. Iremos al capítulo 18, versículo 6 del primero libro de Samuel. Y dice: Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo: a David dieron 10,000 y a mí 1,000. No le falta más, no le falta más que el reino. Entonces vemos que por una parte no era música mala, sin embargo le entró un espíritu a Saúl de envidia. Él cogió una envidia por parte de lo que le cantaban a David en ese tiempo, ¿no? Entonces vemos cómo una música le puede hacer un efecto a una persona. Vamos a ver cuál es este efecto, de dónde proviene este efecto. Iremos al libro de Marcos, capítulo 5 y versículo 1. El libro de San Marcos, capítulo 5 y versículo 1. Y dice: Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él del barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Entonces Jesús, el que le llaman Jesús, estaba en una barca y se bajaron del barca y embarcaron. Ahí donde embarcaron se encontraron con un hombre que tenía un espíritu inmundo. Bajemos al versículo 6. Y cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: Sal de este hombre, espíritu inmundo. Entonces vemos que Cristo le llamó espíritu inmundo. ¿Por qué será? Vamos a ver con más detalle por qué fue que Cristo le dijo a él: Sal de él, espíritu inmundo. ¿Y qué relación tiene la música con los espíritus? Vamos a ver qué relación tiene la música con los espíritus. Iremos al libro de San Juan capítulo 6 y versículo 63. San Juan capítulo 6 y versículo 63, y dice: El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces, las palabras son espíritu y son vida. Las palabras son las que te hacen que te comporte de tal manera. Y muchas veces no es lo que tú dices, sino como tú lo dices. Porque podemos ver que tú le puedes hablar a una persona de cualquier cosa y no se ponen de mal humor. Sin embargo, le tocas un tema, sea de política, sea de historia, sea de la música, sea de un deporte. Por ejemplo, aquí en los Estados Unidos, a mucha gente tú no le puedes hablar del fútbol, de que su equipo no sirve, de que su equipo de una cosa que no sirve, de que o en el fútbol
lo que le llaman al béisbol también. En mi país es un deporte que mucha gente se entran en pleitos por estupideces. Se maldicen por un deporte. Entonces sabemos que los mal espíritus pueden venir a uno por medio de las palabras, por medio de la música, porque la música trae ciertos espíritus por las palabras que trae y las cosas que dicen y la vibración que trae la música. Vamos a seguir. Iremos a Números capítulo 31 y versículo 6. Y es algo que nosotros en verdad tenemos que batallar diariamente. Es una batalla diaria. Es una batalla diaria, mi gente. Porque el espíritu te puede dominar. Puede entrarte un espíritu de envidia por una música, una bachata que escuchaste. Puede entrarte un espíritu un espíritu maligno, especialmente con lo que le llaman el género urbano. La música que habla de prostituir, de fumar drogas, hacer drogas, vender drogas, cometer adulterio, cometer fornicación y todas estas cosas, ¿no? Tenemos que tener cuidado con la música que escuchamos. Iremos al libro de Números capítulo 31 y versículo 6. Y dice: y Moisés los envió a la guerra, 1000 de cada tribu envió, y Finees, hijo del sacerdote Eleazar, fue a la guerra con los vasos del santuario y con las trompetas en sus mano para tocar, y pelearon contra Madián, y como Jehová la mandó a Moisés, y mataron a todo varón. Entonces uno se pregunta por qué se llevaron trompetas y se llevaron instrumentos a la guerra. Porque la música trae una cierta cierta vibración, como le había dicho. Usted puede tomarse la persona más un pendejo que no le gusta pelear, no le gusta no le gusta enfrentarse con personas, pero tú le tocas una música que sea de guerra y enseguida se le da valor, le trae un enfoque. Por eso en los tiempos antepasados se usaba mucho la tambora, las trompetas, porque enfocaban al guerrero, enfocaban a las tropas para que se enfoquen en la guerra, para que se enfoquen en derrotar el enemigo. Entonces podemos ver por esa parte lo que hace la música en esa forma, ¿no? Vamos a ir a 1 de Corintios capítulo 15 y versículo 33. Entonces, dependiendo de la música que tú escuches, esa música te puede traer una vibración sobre encima, te puede traer ciertos espíritus sobre encima. Y lo vemos todos los días en la noticia, ¿no? Vemos que un señor mató a su ex o a su expareja, y lo más seguro es que se sentía de tal manera y tal vez pudo ser que escuchó una canción y en ese momento se le prendió el bombillo y dijo él: mira, yo voy a ir a matar a su nuevo novio o a su esposo, o voy a hacerle un daño a esa persona, porque la música hace que uno actúe de ciertas formas. También vemos a mucha gente que están en el mundo, que escuchan una bachata, especialmente en el país mío se escucha mucho lo que se llama la bachata y el merengue y un poco de salsa.
Y la bachata por mayormente es una música triste. Y ustedes ven que la gente se ponen a llorar y se pone muy emocional por una mujer que lo dejó o una expareja o un mal momento que están pasando. Hay una canción que dice, ¿dónde están esos amigos que me decían? Hay muchas canciones de todo tipo de todo tipo de temas que le pueden pasar uno en el diario vivir, y uno escucha esta música y le traen espíritu sobre uno, lo hacen sentir de cierta forma. Puede ser un día que uno se levantó, no tenía esa cosa en mente, fue a trabajar, todo estaba bien, y de camino a casa salió una canción en la radio y enseguida te trae ese espíritu sobre ti y tú te pones a pensar en algo que te pasó, algo que te sucedió, en una persona que te traicionó, y te trae ese espíritu sobre ti y te hace actuar de una cierta forma. Pero iremos al libro de 1 Corintios capítulo 15 y versículo 33. Y dice: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Este verso es muy importante, porque la música que uno escucha pueden hacer que te corrompan las buenas costumbres. ¿De qué forma? Tú puedes ser una persona que no le deseas nada malo a tu prójimo. Sin embargo, escuchas lo que le llaman la música del género urbano, la música trap, y está hablando que voy a matar y le voy a vender droga al otro, y que es una música mayormente orgullosa, una música orgullosa, una música de una vibra no buena, una música de vibra mala, que en verdad no proviene de nada bueno y te pueden traer a unos pensamientos negativos. Entonces volveremos a 1 Samuel capítulo 2 y versículo 3. 1 Samuel capítulo 2 y versículo 3. Y dice: no multipliquéis palabras de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a él toca pesar las acciones. Dios es que pesa las acciones. Dios es el que te da juicio y toma en cuenta lo que tú hiciste bien y tú hiciste malo. Entonces, como sabemos, las malas comunicaciones llegan a perder los hábitos útiles. Tenemos que alejarnos de cierta música para que no traigan malos pensamientos, porque los malos pensamientos traen malos espíritus sobre nosotros. Vamos a ir a Crónicas, al libro de Crónicas, capítulo 25 y versículo 1. Libro de Crónicas, primero de Crónicas, capítulo 25, versículo 1, y dice: Altísimo, David, asimismo David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaí, de Asaf, de Emán y de Jedutum, para que profetizasen con arpas, salterios y cimbalios, y el número de ellos hombres idóneos para la obra de su ministerio. Entonces, el nombre Asaf significa músico principal, príncipe músico.
¿Por qué es esto, verso importante? Porque dice que ellos profetizaban a través de la música, con las arpas, con los salterios, con los cimbalos, con todo tipo de instrumentos. Entonces, en los tiempos de antes, la gente, eh, la gente tenía una costumbre de que si tú eras un enfermero, tu hijo también querían enfermeros. Si tú eras un doctor, tu hijo también quería ser un doctor. Muchas personas también estos días tienen esa misma costumbre. Si tú tienes un hijo si tú tienes un papá que es abogado o juez, puede ser muy común que tú estudies la ley, igual como Cristo. José era un carpintero, así también Cristo fue carpintero. Eh, ¿Por qué digo eso? Porque es muy importante que tú hagas algo relacionado con lo que tú sabes y, y poner eso en práctica en acuerdo con los principios bíblicos para que tú puedas ayudar al ministerio. Por ejemplo, ellos profetizaban con los instrumentos. Ellos usaron lo que tenían en sus manos y lo usaron para su ministerio, para, para poder ayudar esta palabra, para poder ayudar que se llegue eh, que se llegue la información a la multitud. Seguimos, iremos a Efesios capítulo 5 versículo 17. Efesios capítulo 5 versículo 17. Efesios capítulo 5 y versículo 17. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Vamos a parar ahí, vamos a ver cuál es la voluntad de Dios. Veremos cuál es esta voluntad de Dios. Iremos al libro de Salmos, capítulo 40, versículo 8. Veremos cuál es esta voluntad de Dios. Y dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Entonces, vemos que hacer la ley de Dios es su voluntad. Volveremos a Efesios capítulo 5, versículo 17. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriagados con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos que en todo lo que hacemos tenemos que darle gracias a Dios. Hasta en nuestra música tenemos que darle gracias a Dios. Todo lo que hacemos, como había dicho, es una batalla todos los días cuando nosotros nos despertamos y tenemos que tener en mente, me voy a levantar hoy de buen humor. Como dice el libro de Eclesiásticos, toma las cosas con alegría. Las cosas que tú haces por Dios, es más importante tomarlo con alegría. Dios no quiere que tú hagas nada de mala forma. No lo quiere que tú lo hagas de mal humor. Todo lo que tú haces por Dios lo tienes que hacer con buen humor para Él, de corazón, no a la mala, como dicen en mi país. No puede ser a mala, tiene que ser de corazón, con alegría.
¿sí? Iremos a Revelación o Apocalipsis capítulo 3, versículo 7. Entonces, si tú sabes que tú tienes que coger de todo lo que haces, lo tiene para Dios, tiene que ser con buen humor. ¿Para qué vamos a escuchar música que no agrada a Dios? ¿Para qué vamos a, a escuchar palabras y temas que no agradan a Dios, que van en contra de los principios bíblicos? El libro de Apocalipsis capítulo 3 y versículo 13. Y dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y escribe al ángel de la iglesia de la Odisea: he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres frío, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Entonces, dice aquí la palabra que Dios no quiere que Dios no le gusta que tú estés indeciso, que tú estés por un lado ni estés por el otro. Él quiere que tú hagas las cosas buenas, claro, pero no estés indeciso que vas a hacer esto, un día vas a ir a la iglesia y el próximo día vas a estar escuchando la música de que hay que matar a este y dormir con la esposa del otro. No, tienes que tomar tu decisión. Dios prefiere que tú vayas de ese lado y haga la cosa mala. En vez de tú estar yendo a una iglesia y estás entre el medio, como dice la palabra, estás tibio. Dios no quiere eso. Dios quiere que tú tomes tu camino, toma tu camino. Si tú vas a hacer la obra de Dios, haz la obra de Dios. Si tú vas a hacer la cosa mal hecha y servir a Satanás, haz esto, pero toma tu decisión. No estés entre medio, porque dice la palabra que Dios te va a vomitar de su boca. A Dios no le gusta a la persona indecisa. Él quiere que tú tomes una decisión. ¿Tú estás por él o estás en contra de él? Iremos al último verso de la clase. El libro de Salmos 150, capítulo 150. Y dice: alabad a Dios en su santuario, alabad en la magnificencia de su firmamento, alabad por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabadle con su bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con panderio y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con cimbalos resonantes, alabadle con cimbalos de júbilo. Todo lo que respira alabe a Yahweh. Entonces ahí lo tenemos, mi gente. Tenemos que tener en mente lo que hace la música para nuestro espíritu, para nuestro pensar, en nuestro diario vivir, y la influencia que tiene la música sobre nosotros. Tenemos que mantener eso en mente, porque hay que hacer las cosas que a Dios le agradan. Si tú sabes que una cierta música está hablando de fornicación y de adulterio y de matanzas, aléjate de eso, porque no va a poner tu mentalidad en un lugar bueno. No te va a traer buenos pensamientos. Entonces espero que hayan disfrutado la clase tal como yo disfruté haciéndola, mi gente. Y shalom a todo el pueblo de Israel.